El mensaje llegó mientras reorganizaba las estanterías de mi apartamento. Hola, Zara. Dado todo lo que ha pasado, creemos que es mejor que no vengas a la boda. Espero que lo entiendas. Daniel. Mis manos no temblaron mientras lo leía. No me quedé sin aliento. La única señal de que mi mejor amiga de 15 años acababa de desinvitarme de su boda por mensaje de texto fue un ligero tic en los ojos. Dejé el teléfono boca abajo en la mesa de café y continué ordenando alfabéticamente mis novelas de misterio. Daniel y yo habíamos sido inseparables desde el primer año de universidad. Habíamos sobrevivido a malas rupturas, peores cortes de pelo y la muerte de su padre. Éramos el tipo de amigas que terminaban las frases de la otra y sabían de memoria los cafés que pedían. O al menos lo habíamos sido. Hasta Luke. Luke, con su sonrisa perfecta y su salario de gestor de fondos de cobertura. Luke, que había irrumpido en la vida de Daniel hacía 18 meses. Y lenta y metódicamente había empezado a aislarla de todos los que realmente se preocupaban por ella. Especialmente de mí. Me llamo Zara Karim, y a los 33 años acababa de recibir el despido más informal de la historia de la amistad. Pero mientras Daniel probablemente estaba acurrucada con Luke en su sofá de diseño, imaginándome devastada por su rechazo, yo estaba reorganizando tranquilamente mi apartamento y haciendo planes. Pasé mi infancia mudándome entre Londres y Karachi, con padres diplomáticos que me enseñaron a observar con atención y planificar meticulosamente. Estas habilidades me sirvieron en mi carrera como curadora de arte, y ahora me sirvieron mientras procesaba esta traición de la persona que había considerado mi familia elegida en Estados Unidos. Porque las señales habían estado ahí durante meses. Las noches de chicas canceladas, la forma en que dejó de compartir detalles sobre su relación, cómo empezó a repetir como un loro las opiniones de Luke como si fueran suyas. Hace 3 meses oí a Luke decirle que yo la estaba frenando y que parecía celosa de su relación. Esa misma noche puse en marcha mi plan de contingencia. No porque esperara este resultado, sino porque 15 años de amistad me habían enseñado a prepararme para lo peor mientras esperaba lo mejor. Mi teléfono volvió a vibrar con otro mensaje de texto. Luke cree que es mejor romper por completo. Te devolveremos el regalo de boda. No es nada personal. Nada personal. Como si no invitar a tu dama de honor 6 semanas antes de la boda fuera una decisión empresarial casual. No respondí. En su lugar, abrí mi portátil y me conecté a mi cuenta de ahorros especial, la que había creado específicamente para el regalo de boda de Daniel. Verás, cuando Luke le pidió matrimonio, yo había empezado a ahorrar para algo extraordinario. Daniel siempre había soñado con visitar la costa amalfitana. Había cubierto las paredes de su dormitorio con fotos de sus espectaculares acantilados y aguas azules. Hablábamos de ello durante las sesiones de estudio nocturnas en la universidad. Planeábamos itinerarios imaginarios durante nuestros 20 años. Nos prometíamos que iríamos algún día cuando pudiéramos permitírnoslo. Cuando ella se comprometió, decidí que ese algún día sería su luna de miel. Había estado ahorrando durante más de un año, apartando dinero cada mes para un fondo sorpresa de luna de miel. Cuando me envió ese mensaje de texto, tenía casi $15,000 apartados, suficientes para un viaje de lujo de 2 semanas a la costa amalfitana para 2. Ahora tenía que tomar una decisión. La mayoría de la gente probablemente cerraría la cuenta, cogería el dinero y se reservaría unas buenas vacaciones como consuelo por perder a una amiga. Pero yo no soy como la mayoría. Y la venganza, cuando se sirve adecuadamente, debe ser memorable e imposible de malinterpretar. Deslicé los dedos por los lomos de los libros que acababa de ordenar. Daniel y yo nos habíamos intercambiado novelas en cada cumpleaños desde la universidad. Me detuve en el regalo que me había hecho el año pasado. Una primera edición firmada de la última obra de mi autor de misterio favorito. La dedicatoria decía: para Zara, mi eterna compañera en la resolución de crímenes. Con amor, Daniel. Eso fue antes de que Luke comenzara su campaña para sacarme de su vida. Transferí los fondos a mi cuenta corriente y comencé a buscar agencias de viajes. 3 días después, sonó el timbre de mi puerta. Un mensajero me entregó un paquete. Mi regalo de boda para Daniel y Luke, devuelto como prometí.
Dentro había un antiguo marco de plata para fotos que había comprado como su regalo de boda oficial, junto con una nota escrita a mano por Daniel. Zara, siento que las cosas hayan terminado así. Fuiste mi mejor amiga durante mucho tiempo, pero la gente cambia. Luke y yo necesitamos empezar nuestra vida juntos sin influencias negativas. Espero que algún día lo entiendas, Daniel. Influencias negativas. En su relato eso es en lo que me había convertido, la amiga soltera amargada y celosa de su perfecta historia de amor. Si supieran. Colgué el marco en la repisa de la chimenea y continué con mi plan. La agencia de viajes se había mostrado entusiasmada con mi idea del regalo sorpresa. ¿Una luna de miel en la costa de Amalfi como regalo anónimo? ¡Qué romántico!, había exclamado el agente. Ojalá supiera toda la historia. Había sido clara con mis requisitos. Alojamiento de 5 estrellas en Positano con vistas al Mediterráneo, excursiones privadas en barco por la costa, catas de vino en viñedos históricos, clases de cocina con chefs locales, todos los clichés románticos que Luke apreciaría. Y lo que es más importante, todo tenía que ser prepagado, no reembolsable y absolutamente anónimo. Los destinatarios recibirán su itinerario 2 semanas antes de la boda, confirmé con la agente. ¿Y no sabrán de quién es? No, a menos que se lo digas, me aseguró. Aunque no me imagino guardando en secreto un regalo tan generoso. Sonreí. Confía en mí. La sorpresa es la mejor parte. Las siguientes semanas transcurrieron en un extraño limbo. Los amigos que habían sido invitados a la boda preguntaban por qué no iba a asistir. Mis respuestas eran vagas, conflictos de agenda o razones personales, mientras vigilaba las redes sociales en busca de alguna señal de que mi regalo había sido recibido. Me sumergí en los preparativos de una próxima exposición en la galería donde trabajaba. El arte siempre había sido mi consuelo, y ahora más que nunca necesitaba el confort de las cosas bellas que decían la verdad sin palabras. Mi especialización en arte contemporáneo del sur de Asia me había ayudado a conectar con mi herencia pakistaní, mientras desarrollaba mi carrera en Nueva York. Daniel siempre había apoyado esta parte de mi identidad, asistiendo a todas las inauguraciones de exposiciones y aprendiendo sobre los artistas que defendía. Luke, por otro lado, se había referido una vez a mi carrera como jugar con bonitos cuadros. Entonces, sucedió. 2 semanas antes de la boda, Daniel publicó un estado que me hizo sonreír con mi café matutino. Alguien nos regaló una luna de miel en la costa amalfitana. Luke y yo estamos locos. ¿Quién hace esto? ¿Quién eres, persona increíble? La publicación acumuló me gusta y comentarios, y los amigos especularon sobre el generoso donante misterioso. El comentario de Luke fue particularmente satisfactorio. Quienquiera que seas, nos has regalado la luna de miel de nuestros sueños. En serio, revela tu identidad para que podamos agradecértelo como es debido. No me revelé. En su lugar, observé desde la distancia cómo Daniel publicaba sobre los preparativos de la boda, ahora con más emoción por su luna de miel sorpresa. Parecía feliz en sus fotos, genuinamente feliz, lo que me causó una punzada inesperada en el pecho. A pesar de todo, seguía preocupándome por su felicidad. Simplemente, ya no creía que Luke fuera capaz de proporcionarla a largo plazo. Llegó el día de la boda. Mis redes sociales se llenaron de fotos de la ceremonia y la recepción. Daniel estaba preciosa con su vestido de encaje. Luke estaba guapísimo con su smoking. Su primer baile, el corte de la tarta, la despedida con bengalas. Lo vi todo a través de imágenes cuidadosamente seleccionadas publicadas por amigos comunes. Ninguno de ellos sabía de mi regalo. Eso era entre Daniel, Luke, la agencia de viajes que lo había organizado todo y yo. Esa noche me senté en mi balcón con una copa de vino, la misma añada que Daniel, y yo habíamos compartido la noche en que se comprometió. Recordé lo emocionada que había estado entonces, mostrándome el anillo, hablando de cómo Luke la hacía sentir vista de una manera que nadie más lo había hecho. Sonreí y brindé por su felicidad, tragándome mis reservas. Ahora me preguntaba si debería haber hablado antes, si podría haber evitado este lento desmoronamiento de nuestra amistad. A la mañana siguiente de la boda, Daniel publicó un mensaje de despedida. Me voy a la costa amalfitana con mi marido.
Todavía no sé quién nos regaló esta increíble luna de miel, pero estamos eternamente agradecidos, da bendecidos, recién casados, Kinankostá Malfitana. Y ahí fue cuando implementé la fase final de mi plan. Verás, cuando organicé la luna de miel, incluí una instrucción especial. En su tercer día en Positano, durante lo que estaba programado para ser una cena romántica privada en la terraza de su hotel con vistas al mar, el personal entregaría un regalo especial: un álbum de fotos hecho a mano. En su interior, bellamente ordenadas, había 15 años de fotografías. Daniel y yo en la universidad, nuestros primeros apartamentos, vacaciones, celebraciones, pérdidas, bromas internas documentadas en tomas espontáneas, todo cuidadosamente seleccionado para contar la historia de una amistad que ella había descartado. Había pasado semanas montándolo. Cada página era un trabajo de amor y memoria. Estábamos nosotros a los 19 años, con las caras pintadas para el partido de bienvenida. A los 22, con nuestras birretas de graduación. A los 25, llevándola a su primer apartamento en solitario, después de que dejara a su novio, que la maltrataba emocionalmente. Había incluido talones de entradas de conciertos a los que habíamos asistido, servilletas con chistes internos garabateados en ellas, flores secas de ramos que nos habíamos intercambiado en cumpleaños. La última página solo tenía una foto. Daniel y yo en su fiesta de compromiso, abrazadas, ambas sonriendo. Debajo había escrito: «Felicidades por tu boda. Disfruta de la luna de miel que siempre soñaste, con amor, tu influencia negativa, sin ira, sin amargura, solo un recordatorio de todo lo que habíamos compartido y todo lo que ella había elegido tirar». El día en que estaba programada la entrega del álbum, apagué el teléfono y me fui a un spa. No necesitaba presenciar su reacción en tiempo real. El objetivo no era hacerle daño, sino hacerla pensar, crear un momento de claridad en su burbuja de luna de miel que pudiera hacerla cuestionar la narrativa que Luke había construido sobre mí. Mientras estaba tumbada en la camilla de masajes, pensé en la primera vez que Daniela y yo fuimos juntas a un spa, un sitio barato cerca del campus que ofrecía descuentos para estudiantes. Nos reímos durante nuestros tratamientos faciales y juramos que nos regalaríamos un día de spa de auténtico lujo cuando lo consiguiéramos. No era así como me había imaginado cumplir esa promesa. Cuando encendí el teléfono esa noche, no había mensajes de Daniel, ni mensajes de texto furiosos de Luke. Solo silencio. No esperaba resultados inmediatos. De hecho, no esperaba ninguna respuesta en absoluto. El regalo no consistía en forzar una reconciliación, sino en defenderme de una manera que no pudiera ser ignorada o desestimada. 4 días después, mientras trabajaba desde casa, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré a Daniel de pie, todavía bronceada por la costa de Amalfi, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Has pagado nuestra luna de miel», dijo, con voz entre acusadora y desconcertada. Me hice a un lado para dejarla entrar. «¿Quieres un té? Todavía tengo esa mezcla de naranja y cardamomo que te gusta». Me siguió a la cocina, observando cómo llenaba la tetera y preparaba 2 tazas. La familiaridad del ritual resultaba extraña, en contraste con la tensión entre nosotros. La última vez que había estado en mi apartamento fue antes de que Luke le propusiera matrimonio. Cuando nos quedamos despiertas hasta las 3 de la madrugada, recordando nuestros días de universidad y planeando un viaje a la región vinícola que nunca se hizo. «¿Por qué lo hiciste?», me preguntó finalmente. «Después de todo, después de que te desinvitaran». Me di las hojas de té con cuidado, ganando tiempo para formular mi respuesta. 15 años es mucho tiempo, Daniel. Eso no desaparece porque no le caiga bien a tu marido. «Luke, no», empezó, y luego se detuvo. «El álbum me hizo llorar durante horas. Luke se puso furioso cuando se dio cuenta de que la luna de miel era idea tuya». «Me imagino que sí». Le di una taza humeante. «¿Te dejó quedarte con el álbum?» Su vacilación lo dijo todo. Dijo que debería devolvértelo, que aceptarlo era una falta de respeto hacia él. ¿Y tú qué opinas? Yo... Se quedó mirando su té. Ya no sé qué pensar. Todo ha ido muy rápido. La boda, mudarnos a su casa, sus reglas sobre... Se detuvo abruptamente.
¿Sus reglas? Pregunté con delicadeza. No es eso, dijo rápidamente, a la defensiva. Luego, con menos seguridad, simplemente le gustan las cosas de cierta manera. Quiere que construyamos nuestra propia vida, con nuestros propios amigos, amigos de pareja. Asentí sorbiendo mi té. ¿Y qué pasa cuando esas amistades no cumplen con sus estándares? ¿Cuando esas parejas no se alinean con su forma de hacer las cosas? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. «La luna de miel», dije después de un momento. En un principio iba a ser mi regalo de bodas para los dos. Empecé a ahorrar para ella el día después de que os prometierais. La costa de Amalfi siempre fue tu sueño. ¿Te acordaste de eso? Su voz era tenue. Lo recuerdo todo, Daniel. Eso es lo que hacen las mejores amigas. Hice una pausa, notando cómo se estremecía ligeramente al oír el término mejores amigas. Recuerdo cuando te intoxicaste con la comida en Praga y te sujeté el pelo toda la noche. Recuerdo cuando murió tu padre y no pudiste levantarte de la cama durante una semana, y te llevé sopa y te lavé la ropa. Recuerdo cuando me ayudaste a reconectar con mis raíces pakistaníes después de que muriera mi abuela, y aprendiste a cocinar biryani solo para que sintiera menos nostalgia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso fue hace mucho tiempo. No tanto. Dejó la taza en la encimera, intacta. Debería irme. Luke me espera en el coche. No sabe que he venido aquí. Eso me dijo aún más que sus palabras. Por supuesto que no lo sabe. Se detuvo en la puerta. La costa de Amalfi era todo lo que soñaba que sería. Los acantilados, el agua, la comida. Su voz se apagó. Luego, casi inaudible, «Gracias». Observé desde mi ventana cómo se subía al asiento del copiloto de la lujosa camioneta de Luke. No pude ver su expresión, pero su lenguaje corporal, rígido, inclinado hacia un lado, lo decía todo. Se marcharon y me pregunté si mi plan había ayudado o perjudicado su situación. Pasaron 3 semanas sin contacto. Me lancé al trabajo, ultimando la exposición que se inauguraría en otoño. Empecé a tomar clases de cerámica. Intenté no consultar las redes sociales para ver si había noticias de los recién casados. Entonces, un martes por la tarde lluvioso, sonó mi teléfono con el tono de Daniel, la canción con la que bailamos en nuestra fiesta de graduación de la universidad, la que no había cambiado a pesar de todo. ¿Puedo ir a tu casa? Su voz era tensa, frágil. ¿Ahora? Por favor, Zeta, necesito... Respiró con dificultad. Solo necesito a mi amiga. 30 minutos después estaba en mi sofá, con una manta alrededor de los hombros y los ojos hinchados de tanto llorar. Luke encontró el álbum, dijo. Lo tenía escondido en el cajón de mi escritorio. Estaba buscando otra cosa y... Se retorció el anillo de boda con ansiedad. Dijo que lo traicioné al guardarlo, que te elegí a ti en lugar de a él. ¿Y qué le dijiste? Mantuve la voz neutra, aunque mi corazón latía con fuerza. Le dije que no estaba siendo razonable, que eras mi amiga más antigua y que el álbum estaba lleno de recuerdos que me importaban. Levantó la vista, una chispa de la antigua Daniel visible a través de sus lágrimas. Tuvimos nuestra primera pelea de verdad. De hecho, me enfrenté a él, Zeta. Le di un pañuelo. ¿Qué pasó? Se fue enfadado. Dijo que necesitaba espacio para pensar si yo me tomaba en serio nuestro matrimonio. Intentó reírse, pero le salió más bien un hipo. Todo porque no quería tirar las fotos de cuando estábamos en la universidad. Quería señalar que este era exactamente el comportamiento controlador que me preocupaba, pero sabía que no era el momento. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Ella asintió agradecida. Solo necesito unos días para aclararme las ideas, para pensar con claridad sin que él me diga lo que tengo que pensar. Después de una pausa, añadió. El álbum era realmente precioso, ¿sabes? Todos esos recuerdos. Había olvidado tantos. ¿Recuerdas cuando nos colamos en la piscina de ese hotel de lujo en Miami durante las vacaciones de primavera? Y fingimos ser huéspedes pidiendo esos cócteles ridículamente caros. Terminé, sonriendo a pesar de mí mismo. ¿No pudimos permitirnos cenar esa noche?
porque nos habíamos gastado todo el presupuesto en bebidas. Así que compramos perritos calientes a ese vendedor ambulante y nos los comimos en la playa. La mejor comida del viaje, dijo, y por un momento volvimos a ser nosotros. Ese era el objetivo del álbum, dije en voz baja. Recordarte quién eras antes de Luke. Hizo una mueca de dolor, pero no discutió. Daniel se quedó 3 días. No hablamos mucho de Luke, sino que volvimos a conectar hablando de nuestras películas favoritas y recuerdos compartidos. Le enseñé mis proyectos de cerámica, cuencos torcidos y tazas tambaleantes que la hicieron reír. Me ayudó a seleccionar las piezas finales para mi exposición, con su ojo para la composición tan agudo como siempre. Me recordó a los viejos tiempos, excepto por la forma en que miraba ansiosamente su teléfono cuando sonaba, la sombra que cruzaba su rostro cuando el nombre de Luke aparecía en la pantalla. A la 4ª mañana recibió un mensaje de texto que le hizo perder el color en el rostro. Luke quiere que nos veamos, dijo, para hablar de las cosas. ¿Y tú qué quieres?, pregunté con cuidado. Ella dudó, pasando los dedos por el asa de su taza de café, la que había guardado específicamente para sus visitas, decorada con un diseño de sus flores favoritas. No lo sé. ¿No es así como imaginé que empezaría mi matrimonio? Quizá merezca la pena pensarlo. Recogió sus cosas y me abrazó fuerte en la puerta. Gracias por la luna de miel, susurró. Fue todo lo que había soñado. El paseo en barco por la costa, los pueblecitos excavados en los acantilados. Fue mágico. Lo sé, dije, porque sí que lo sabía. Conocía sus sueños, sus miedos, sus comidas favoritas y sus manías. La conocía de una manera que Luke nunca lo haría, porque nunca se había tomado el tiempo de verla realmente. Después de que se fuera, no esperaba volver a saber de ella en el corto plazo. Luke la volvería a atraer a su órbita, minimizaría lo que había sucedido y la aislaría aún más. Ese era el patrón con hombres como él. Lo había visto con mi tía, cuyo marido la había aislado sistemáticamente de nuestra familia hasta que apenas se reconocía a sí misma. Le había llevado 15 años encontrar el camino de vuelta a nosotros. Pero 17 días después, estaba contando, sonó de nuevo el timbre de mi puerta. Esta vez, Daniel estaba allí con 2 maletas, y los ojos enrojecidos que de alguna manera parecían más decididos que tristes. «¿Le dejé?», dijo simplemente. La abracé y la ayudé a llevar las maletas al interior. Mientras tomábamos el té, la mezcla de cardamomo y naranja que le encantaba, me lo contó todo. Cómo Luke la había perdonado por quedarse con el álbum, pero había insistido en que me sacara por completo de su vida. Cómo había empezado a revisar su teléfono y a interrogarla sobre cada salida. Cómo las fotos de la luna de miel que había publicado habían sido cuidadosamente seleccionadas por él para proyectar la imagen perfecta de la felicidad de los recién casados. Borró todas las fotos que hice de las pequeñas cosas que me encantaban. Esa adorable pareja de ancianos que tenía una heladería en Positano, un gato callejero que nos seguía en Ravello, la vista desde la ventana de nuestro hotel al amanecer. Dijo que no eran adecuadas para nuestras redes sociales. Ella negó con la cabeza. ¿Quién dice eso en su luna de miel? La ironía, continuó con una risa hueca, es que la mejor parte de nuestra luna de miel fue la noche en que recibí tu álbum. Después de que Luke saliera furioso de nuestra suite, me senté en el balcón y lo miré durante horas, recordando quién solía ser, quiénes solíamos ser juntos. Me miró. Fue entonces cuando supe que algo iba mal. No contigo, sino con mi matrimonio. Lo siento, dije, y lo dije en serio. Nunca quise hacerte daño. No lo hiciste, insistió ella. Me despertaste. Y me llevó unas semanas aceptarlo, pero te estoy agradecida. Daniel se quedó conmigo mientras decidía qué hacer. La separación fue desagradable. Luke se negaba a aceptar que estaba sucediendo, alternando entre declaraciones de amor y amenazas apenas veladas sobre lo que pasaría si ella se iba. Cuando la manipulación emocional no funcionó, intentó presionarla económicamente, recordándole cuánto había renunciado para estar con él. No para de hablar de las vacaciones de lujo que no vamos a hacer, de la membresía del club de campo que perderemos. Me dijo una noche mientras estábamos sentadas en mi balcón
compartiendo una botella de vino. Como si eso fuera lo que hace una vida. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Le dije que prefería pan y agua, con amigos que me quieren de verdad, que champán y caviar con alguien que solo ama la versión de mí que él creó. Parecía sorprendida de sus propias palabras. Ni siquiera sé de dónde salió eso. Nunca le había hablado así. Esa es la Daniel que recuerdo, dije levantando mi copa en un brindis. La que regañó a ese profesor condescendiente en segundo año cuando dijo que las mujeres no tenían cabida en la economía. Dios, lo había olvidado. ¿Qué fue de ella? Está sentada aquí mismo, dije, solo que un poco más vieja y mucho más sabia. Lo que él no se da cuenta, me dijo Daniel otra noche, mientras compartíamos curry y naan para llevar. Es que yo renuncié a mucho más de lo que él sabe. Renuncié a mí misma, poco a poco, hasta que apenas reconocí a la persona en el espejo. ¿Sabías que me convenció de dejar de usar ese perfume que me encantaba desde la universidad? Dijo que era demasiado étnico para la imagen que necesitábamos proyectar. El perfume había sido un regalo mío, una fragancia mezclada por un perfumista pakistaní que me recordaba al jardín de mi abuela. El divorcio tardó 7 meses en finalizar. 7 meses de intentos de Luke por recuperarla, castigarla, controlar la narrativa. 7 meses de Daniel reconstruyendo su confianza y redescubriendo su independencia. Se mudó a su propio apartamento, empezó a ir a terapia, volvió a conectar con amigos a los que había dejado de lado durante su relación con Luke. Incluso me acompañó en un viaje de búsqueda de proveedores a Londres y Pakistán para la galería, redescubriendo su amor por viajar sin los itinerarios controladores de Luke. En el primer aniversario de lo que habría sido el día de su boda, Daniel y yo abrimos una botella de champán en mi salón. Por el regalo más caro que nunca le hice, brindé, haciendo tintinear mi copa contra la suya. Ella sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba hasta los ojos. ¿Sabes qué es lo gracioso? Luke todavía no entiende por qué me fui. Le dice a todo el mundo que tuve una crisis después de la luna de miel. ¿Y qué le dices tú a la gente? Que tuve un gran avance. Dio un sorbo pensativa. ¿Sabes? Nunca terminamos el itinerario de la costa amalfitana que planeaste. Volvimos a casa temprano después de nuestra pelea. Una idea surgió en mi mente. Bueno, la cuenta de ahorros sigue ahí. Después de todo, era para el viaje de tus sueños. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo, dije, mientras volvía a llenar nuestras copas, que 15 años de amistad merecen una celebración adecuada. ¿Qué te parece la costa amalfitana, segunda parte? Sin maridos, sin dramas, solo nosotras. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero ella sonreía. Yo diría que suena como la luna de miel que debería haber tenido todo este tiempo. 3 meses después, estábamos en un vuelo a Nápoles, la puerta de entrada a la costa amalfitana. Cuando el avión despegó, Daniel me apretó la mano. Gracias, dijo, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí con nosotros. Yo también la apreté. Eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Mientras sobrevolábamos las nubes, pensé en el extraño viaje que nos había traído hasta aquí. Cómo la falta de invitación a una boda había dado lugar a un regalo de luna de miel, que había llevado a un matrimonio roto, pero a una amistad recuperada. Cómo a veces perder lo que creías que querías abre la puerta a lo que realmente necesitas. Daniel se quedó dormida apoyada en mi hombro, tranquila como no la había visto en años. Abrí mi libro y me preparé para el largo vuelo, contenta al saber que algunos lazos no se pueden romper, ni por parejas controladoras, ni por la distancia, ni siquiera por nuestros propios errores. Porque cuando realmente amas a alguien, ya sea un amigo, un familiar o una pareja, no solo amas lo que son, sino también lo que fueron y en lo que se están convirtiendo. Y a veces, ayudarles a recordar a esa persona es el mejor regalo que puedes hacer. Nuestras 2 semanas en la costa de Amalfi fueron todo lo que Daniel había soñado y más. Nos alojamos en el mismo hotel de lujo de Positano que ella y Luke habían abandonado. Pero esta vez lo disfrutamos al máximo. Tomamos clases de cocina, donde aprendimos a hacer pasta auténtica desde cero.
Caminamos por el Sendero de los Dioses, con sus impresionantes vistas del Mediterráneo, y pasamos tardes de ocio leyendo en terrazas bañadas por el sol. También hicimos cosas que Luke habría considerado derrochadoras o inútiles. Nos hicimos amigos de la pareja de ancianos dueños de la heladería y los visitábamos a diario. Adoptamos al gato callejero de Rabello para acurrucarnos con él por las tardes, y Daniel tomó cientos de fotografías de cada pequeño detalle que le cautivó. Las fotos que hicimos en la costa de Amalfi no se parecían en nada a las imágenes cuidadosamente seleccionadas de su luna de miel con Luke. Eran desordenadas, auténticas, llenas de risas y bromas internas. Mi favorita era una de Daniel, con helado goteando por la barbilla, riéndose tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Recreamos algunas de nuestras poses universitarias en la playa. Añadimos nuevos recuerdos a nuestra historia compartida y empezamos a planear nuestra próxima aventura antes de que ésta terminara. ¿Qué te parece Marruecos el año que viene?, preguntó Daniel mientras estábamos sentadas en un restaurante junto a un acantilado en Amalfi, viendo cómo los barcos de pesca regresaban al puerto. ¿O tal vez Japón? Siempre he querido ver los cerezos en flor. Hagamos las dos cosas, dije levantando mi copa de vino blanco local. La vida ya es demasiado corta para el algún día. En nuestra última noche, sentadas en la terraza de nuestro hotel, viendo cómo la puesta de sol pintaba el mar en tonos dorados y rosados, Daniel se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. ¿Recuerdas en la universidad cuando solíamos decir que éramos los contactos emocionales de emergencia la una de la otra? Asentí sonriendo al recordar. Lo olvidé por un tiempo, continuó. Dejé que alguien me convenciera de que tu lealtad era una intromisión, que tu honestidad era negatividad. Ella tomó mi mano. Gracias por la luna de miel que me salvó de mi matrimonio. Apreté su mano, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. Algunos regalos no se tratan de lo que recibes, dije. Se tratan de lo que descubres. Y cuando aparecieron las primeras estrellas en el cielo crepuscular, pensé en cómo a veces la mejor venganza no consiste en vengarse, sino en ayudar a alguien a quien quieres a encontrar el camino de vuelta a sí mismo. Porque aunque Luke había intentado separarnos para siempre, nunca había entendido el poder de 15 años de amistad. Nunca había entendido que, a veces, el regalo más significativo no es el que está envuelto en papel bonito o entregado en una villa de lujo en la costa de Amalfi. A veces, es el regalo de la verdad, ofrecido con amor, incluso cuando, y sobre todo cuando, no es lo que alguien quiere oír. Mientras caminábamos de regreso a nuestro hotel, tomadas del brazo, me di cuenta de que lo que había comenzado como una venganza se había transformado en algo mucho más poderoso: la redención. No solo para Daniel, sino para nuestra amistad. Para el vínculo que se había doblado pero nunca roto. Puede que ella me haya desinvitado a su boda, pero al final le había dado algo mucho más valioso que una luna de miel. Le había devuelto su identidad. Y en realidad, ¿qué mejor regalo podría haber? 6 meses después, se inauguró en la galería la exposición en la que había estado trabajando. En ella se presentaban artistas contemporáneos que exploraban temas de identidad, pertenencia y transformación, conceptos que habían adquirido un nuevo significado para mí durante el año anterior. Daniel estuvo a mi lado en la inauguración, con champán en la mano, presentándome con orgullo a los invitados como mi brillante mejor amiga, la comisaria. Luke había intentado borrar nuestra amistad de la existencia, pero aquí estábamos, más fuertes que antes. Mientras veía a Daniel discutir animadamente sobre un cuadro con uno de los artistas, pensé en lo resistentes que pueden ser las conexiones humanas cuando están arraigadas en un cariño genuino. A veces se necesita un gesto dramático, como pagar una luna de miel a la que no estás invitado, para despertar a alguien, y a veces ese despertar vale cada centavo.